Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo, creando un nuevo flujo de pensamientos, basado en las enseñanzas de Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Introducción. La vida de la entidad viviente está determinada en gran medida por la calidad de sus pensamientos. Todo acto comienza en la mente, toda palabra surge primero como una idea y toda identidad se construye a partir de un flujo constante de pensamientos repetidos. Srila Prabhupada enseña que la mente es el principal vínculo que ata al alma condicionada al mundo material, pero también puede convertirse en el instrumento más poderoso para la liberación cuando es correctamente entrenada. En las escrituras védicas afirma que el pensamiento no es neutro, o nos eleva o nos degrada. Por ello, la conciencia de Krishna no propone simplemente pensar positivamente, sino crear un nuevo flujo de pensamientos completamente trascendental, alineado con la voluntad del Señor Supremo. Este ensayo explora cómo, según las enseñanzas de Srila Prabhupada, el devoto puede transformar el patrón mental condicionado y establecer una corriente de pensamientos que conduzca a la liberación y al amor puro por Dios. La mente condicionada y su flujo material. Srila Prabhupada explica que la mente material está constantemente absorbida en tres direcciones principales: disfrute, miedo y lamentación. Este flujo mental surge del falso ego, que hace que la entidad viviente se identifique con el cuerpo y con los objetos de los sentidos. En el Bhagavad Gita se describe que la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte. Bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material, el pensamiento fluye espontáneamente hacia lo que satisface los sentidos o protege la identidad corporal. Este flujo no requiere esfuerzo consciente, pues es el resultado de hábitos acumulados durante muchas vidas. Srila Prabhupada señala que este patrón mental es la verdadera prisión del alma. Aunque el cuerpo cambie, el flujo de pensamientos permanece, llevando al alma de una situación material a otra. Por lo tanto, mientras no se transforme la corriente mental, no puede haber verdadera libertad. Pensamiento y conciencia, una relación inseparable. Según la filosofía védica, el pensamiento es una expresión directa del estado de conciencia. Srila Prabhupada enfatiza que no somos el cuerpo ni la mente, pero mientras estemos condicionados, nuestra experiencia de la realidad pasa a través de la mente. La conciencia pura del alma está originalmente fija en Krishna, pero al entrar en contacto con la energía material se distorsiona. Esa distorsión se manifiesta como pensamientos centrados en el yo y lo mío. Así, el flujo mental revela el grado de identificación material. Cambiar los pensamientos entonces no es un ejercicio superficial, sino un proceso profundo de purificación de la conciencia. La meta no es simplemente controlar la mente, sino reeducarla, redirigiendo su flujo hacia Krishna. El falso ego como origen del flujo mental incorrecto. Srila Prabhupada enseña que el falso ego es la raíz de todos los pensamientos materiales. Mientras la entidad viviente piense yo soy este cuerpo o yo soy el hacedor, la mente seguirá produciendo pensamientos de apego, temor y frustración. El falso ego crea narrativas internas constantes, comparaciones, justificaciones, resentimientos y expectativas. Este diálogo interno perpetúa la ilusión de independencia del alma respecto a Dios. Por ello, crear un nuevo flujo de pensamientos requiere debilitar sistemáticamente el falso ego. La conciencia de Krishna no destruye la mente, sino que la libera del dominio del falso ego, devolviéndola a su función original, servir al Señor Supremo. La práctica del Bhakti como transformación del pensamiento. Srila Prabhupada establece que el servicio devocional es el método práctico para crear un nuevo flujo mental. A diferencia de los procesos artificiales de control de la mente, el Bhakti ocupa naturalmente la mente en actividades espirituales. Escuchar acerca de Krishna, Shravanam, cantar sus santos nombres, Kirtanam, recordar sus pasatiempos, Shmaranam, y servir a sus devotos generan impresiones espirituales que reemplazan gradualmente las impresiones materiales acumuladas. Así, el flujo de pensamientos cambia de forma orgánica.
La mente comienza a regresar espontáneamente a Krishna incluso en medio de las actividades diarias. El poder del santo nombre en la reconfiguración mental. Srila Prabhupada afirma repetidamente que el canto del Maha Mantra es el medio más eficaz para purificar la mente en la era de Kali. El sonido trascendental no depende de la condición mental previa, actúa directamente sobre la conciencia. Cuando el devoto canta con atención, el santo nombre introduce un nuevo ritmo interno. Pensamientos ajenos al servicio devocional pierden fuerza, pues la mente empieza a saborear una felicidad superior. Este nuevo flujo no es forzado, sino atraído por el gusto espiritual. Con el tiempo, incluso los pensamientos automáticos comienzan a alinearse con el recuerdo de Krishna, demostrando que la transformación es profunda y real. Asociación y entorno moldeando el pensamiento. Srila Prabhupada destaca la importancia de la asociación sadhusanga para crear un nuevo flujo mental. La mente imita lo que observa y absorbe los valores del entorno. Asociarse con devotos serios expone la mente a conversaciones, actitudes y prioridades espirituales. De esta manera el flujo de pensamiento se ve naturalmente influenciado hacia la renunciación, la humildad y el servicio. Por el contrario, la asociación material refuerza pensamientos de disfrute y competencia. Por ello, Srila Prabhupada aconseja cuidadosamente regular el entorno, sabiendo que la mente es sensible y fácilmente influenciable. Disciplina consciente y responsabilidad personal. Crear un nuevo flujo de pensamiento requiere esfuerzo consciente. Srila Prabhupada enseña que el devoto debe asumir responsabilidad por su vida interior. La práctica espiritual no es automática, requiere determinación y vigilancia. Esto implica observar los pensamientos sin identificarse con ellos, rechazar aquellos que no favorecen la conciencia de Krishna y nutrir deliberadamente pensamientos espirituales. Esta disciplina no es represiva, sino liberadora. Cuando la inteligencia se fortalece mediante el conocimiento espiritual, puede dirigir la mente hacia un flujo superior, protegiendo al devoto de recaer en patrones antiguos. El pensamiento como servicio. En la conciencia de Krishna, incluso el pensamiento se convierte en un acto de servicio. Srila Prabhupada explica que pensar en cómo complacer a Krishna, cómo servir mejor a los devotos o cómo difundir la conciencia espiritual es una forma elevada de bhakti. Este enfoque transforma la vida interior del devoto. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un aliado. El flujo de pensamientos ya no gira en torno al yo, sino al propósito divino. Resultados de un nuevo flujo de pensamientos. Cuando el pensamiento se purifica, la percepción de la realidad cambia. Srila Prabhupada enseña que el devoto con mente fija en Krishna experimenta estabilidad, claridad y satisfacción, incluso en circunstancias adversas. Este nuevo flujo mental reduce el sufrimiento innecesario, fortalece la fe y despierta gradualmente el amor por Dios. La mente, antes fuente de esclavitud, se convierte en el vehículo para la liberación. Conclusión. Crear un nuevo flujo de pensamientos no es un proceso superficial ni inmediato. Es una transformación profunda que comienza con la comprensión de nuestra identidad espiritual y se consolida mediante la práctica constante del servicio devocional. Srila Prabhupada nos enseña que no estamos condenados a seguir los patrones mentales del pasado. A través del canto del santo nombre, la asociación con devotos y la aplicación consciente del conocimiento espiritual, la mente puede ser redirigida hacia su función original, recordar y servir a Krishna. Cuando el flujo de pensamiento se vuelve trascendental, la vida entera se convierte en una ofrenda y el alma recupera su posición natural de felicidad eterna. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.